Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ezequiel Evangelista, soy profesor de filosofía. Este video está destinado a los estudiantes de la materia Pedagogía del primer año del profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 125 de la ciudad de Rojas. Es el segundo video que les grabo. En el primero les comenté las razones por las que elegí este soporte para complementar los textos y el intercambio que tengamos a través de la plataforma Infod, y les hice también una devolución a sus presentaciones, que sería algo así como un punto de partida, ¿no? para conocernos, ¿no? Una dinámica que tenía por objetivo entonces establecer un punto de partida. El objetivo de este segundo video es hacerles una devolución a la segunda tarea que les encomendé, que corresponde ya a la unidad número 1 y es justamente la guía de lectura número 1. Tenían que trabajar con dos textos, uno de Susana Bianchi y uno de Mario Heller. En este video vamos a comentar sus respuestas a las primeras preguntas, digamos, la primera mitad de las preguntas referidas al texto de Susana Bianchi, que lleva por título Historia social del mundo occidental, del feudalismo a la sociedad contemporánea. Bien, para empezar, algunos consejos. Hace unos días les compartí un archivo Word con casi todos los trabajos de ustedes. El objetivo de compartirles ese archivo era que vean las distintas formas en las que se puede abordar una misma pregunta, o inversamente que advirtieran también cómo muchas de las respuestas se parecen porque son copias más o menos textuales, muchas de ellas, de lo que sucede en el texto. Respecto de este punto, en el video pasado los invité a consultar el primer video que les subí a mis estudiantes de secundaria, donde hago ciertas recomendaciones para mejorar las redacciones, ¿no? Y uno de los consejos tenía que ver con la cita y con la paráfrasis. Si creen que cierta oración del texto, que cierta idea está en el texto condensada, ¿no? de una manera muy clara, completa y funcional para responder la pregunta, entonces lo que deben hacer es aclarar que van a citar, ¿sí? Escribiendo algo como lo siguiente, como dice la autora en este caso, ¿no? Como dice el autor, dos puntos, ¿sí? Se abre las comillas y se pone el fragmento del texto, ¿no? Y en una nota al pie se aclara la página de la referencia. Esa sería una forma interesante de referir al texto, ¿no? En la selección de la cita, por supuesto que hay un trabajo interpretativo fundamental que tiene que ver con jerarquizar la información, ¿no? Con establecer niveles de importancia. Y por supuesto, mientras menos texto puedan citar, más preciso va a ser el proceso de selección, ¿sí? Si me copian todo un apartado, seguramente encierren la respuesta que se está buscando, pero el trabajo interpretativo va a ser escaso, ¿no? Entonces, quería destacarles esto. Lo más interesante sucede cuando, en lugar de citar, se animan a parafrasear, ¿sí? A poner en las propias palabras aquello que sucede en el texto. Hay un ejemplo que me parece bastante elocuente. En uno de los trabajos se leía lo siguiente: el absolutismo es la única forma política que asumió el feudalismo, ¿no? Se copió una buena parte del texto y se cometió un pequeño error. Se reemplazó la palabra última por la palabra única. Son dos palabras que utilizamos mucho en el sentido común, pero fíjense cómo este pequeño error, cambiar una palabra por otra, termina cambiándole totalmente el sentido a lo que estamos diciendo, ¿sí? Y termina resultando erróneo lo que estamos diciendo, ¿sí? Después nos vamos a meter en este tema, ¿no? Pero dicho muy rápidamente, la tesis de Perry Anderson, ¿sí?, sobre el absolutismo es polémica y de ninguna manera es para él
el absolutismo la única forma de organización política del feudalismo, ¿sí? Lejos de eso, él piensa que es la última, ¿sí? Y la novedad estaría en que él considera al absolutismo una forma de organización política todavía feudal y no capitalista como la tradición marxista en la que él se inserta había considerado hasta entonces. Entonces, de nuevo, si van a citar, citen, ¿sí? Pero tanto mejor si se animan a parafrasear, ¿no? Por supuesto, implica un mayor riesgo, pero también va a ser un mayor trabajo sobre ustedes mismos, ¿sí? Bien, como les aclaré, cuando les subí el archivo, la corrección que les hice fue solamente ortográfica y de puntuación, no me metí en el contenido, a menos que se salvara la oración, ¿sí? O el párrafo, cambiando unas pocas palabras, ¿sí? En cuanto a próximas entregas, ¿sí? Y de cara también a repetir esta dinámica, les voy a pedir que no me manden los trabajos en PDF porque de esa manera no puedo editarlos ni copiar el texto para armar un archivo común. Y en cuanto a la ortografía y a la puntuación, decirles que le presten atención a las sugerencias del procesador de texto que usen, ¿no? En el caso del Word, digamos, lo que hace es subrayar con rojo, ¿no? Cuando hay alguna sugerencia ortográfica, y con azul cuando hay alguna sugerencia que tiene que ver con la puntuación. Entonces se cliquea con el botón derecho del mouse, ¿sí? Veo la sugerencia, si es pertinente la acepto, ¿sí? Y luego el ejercicio sería buscar en internet cuál es la regla ortográfica, ¿no? Como para ir incorporándola. Hay palabras que el procesador de texto no va a reconocer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en este trabajo, aparecían palabras como autoconservación, reflexividad, ludismo, refeudalización, ¿sí? Son palabras que no reconoce el Word. Pero en muchos casos, en muchos otros casos, nos va a servir, ¿sí? Entonces, a prestarle atención a esto porque va a mejorar mucho nuestras redacciones. Asimismo, con el tema tildes, ¿no? Hay tildes que el procesador no va a sugerir porque la palabra sin tilde también es legítima, pero en otro contexto, ¿no? El ejemplo que a mí me pareció claro en este sentido fue la frase término que originó, que también la copiaron muchos textualmente del texto de Susana Bianchi, ¿no? Término que originó. Fíjense que si yo no le pongo las tildes correspondientes, ¿no? La tilde en la E de término y en la última O de originó, me queda otra frase, ¿no? Que es término que origino, que no tiene sentido. Entonces, de nuevo, a prestar atención, ¿sí? a la ortografía, a la puntuación, porque ustedes están empezando una carrera a nivel superior y es algo que tienen que fortalecer porque les va a permitir también fortalecer la manera de interpretar los textos, ¿sí? De entender qué está pasando ahí. Bien, poniendo en relación entonces el consejo de la revisión ortográfica con el anterior, ¿no? Con el hecho de ser sinceros cuando citen y parafrasear con un mejor mecanismo interpretativo que citar. Quería decirles que el texto, creo yo, debe ser el punto de partida de las reflexiones de ustedes, pero no el punto de llegada. ¿Qué quiero decir con esto? Que tarde o temprano, si nos disponemos a pensar en serio, entonces vamos a tener que discutir algún aspecto del texto, ¿sí? Ahora a continuación vamos a hacer un poco eso. Un ejemplo de cómo la obediencia ciega al texto puede conducirnos al error. Me la pasé corrigiendo un error en el número de un verbo, ¿sí? Lo correcto sería conjugarlo en plural, permitieron, y muchos conjugaban en singular, permitió. Claro, me llamó la atención que ese error se repitiera, porque me parecía como un error bastante evidente. Busqué la referencia en el texto y me di cuenta que el error estaba ahí. Entonces fíjense, lo grave no es que se haya escapado un error en el texto de Susana Bianchi, que siempre se escapa algún error, ¿no? Pero lo que me pareció grave es que muchas de ustedes lo copiaron textual, ¿sí? Copiaron textual, fueron fieles a un error, ¿sí? Un error
sencillo, ¿sí?, de detectar. Entonces, les vuelvo a repetir, rayen los textos, subrayen, ¿sí?, pónganle título a los párrafos relevantes, anoten los márgenes, ¿sí?, anoten alguna ocurrencia, alguna síntesis, algún concepto clave, corrijan, si encuentran errores, corrijan. Son formas de perderle el respeto a los textos, pero en el buen sentido de perderle el respeto, ¿no? Como ganando confianza, ganando intimidad con ese texto, ganando comprensión. En relación con este último ejemplo, una última aclaración y ya nos metemos con la guía. La metodología que llevé a cabo en esta oportunidad para corregir fue ir leyendo pregunta por pregunta, ¿no? Leía la 1 en los distintos trabajos, luego la 2, ¿no? Esto me permitió ir encontrando ciertas constantes, ciertas originalidades, pero fundamentalmente ir armando esta devolución, ¿sí? Como ustedes son un curso numeroso, no voy a poder ir indicando quién contestó bien y quién contestó mal, o de una manera incompleta, ¿sí?, o quién recayó en alguna confusión respecto de cada pregunta. Entonces les pido, no solo que cada uno revise, como dije recién, las propias marcas ortográficas o de puntuación que les pasé en el archivo, ¿sí?, que les compartí en la plataforma, sino también que escuchen, que vean este video con el trabajo de ustedes a mano, ¿sí?, y tratando de ir corrigiendo, ¿sí?, cotejando, tachando, agregando, modificando lo que corresponde, ¿sí? Bien, entonces, como decía recién, trabajamos con el libro Historia Social del Mundo Occidental, del feudalismo a la sociedad contemporánea, de Susana Bianchi, más precisamente, con los capítulos 2 y 3. Este video va a versar entonces alrededor del capítulo 2, que lleva por título La época de la transición de la sociedad feudal a la sociedad burguesa, siglos XV a XVIII. La primera pregunta que les propuse en la guía decía lo siguiente: ¿cuál es, según Susana Bianchi, la razón por la cual España y Portugal contaron con poderes monárquicos tempranamente consolidados? Bien, para responder esta pregunta, algunos de ustedes recurrieron a factores que podríamos llamar internos, ¿sí?, internos a lo que acontecía justamente en España o en Portugal, como por ejemplo malas cosechas, la peste negra, los levantamientos campesinos frente a los feudos. Ahora bien, cuidado con pensar los fenómenos europeos modernos, ¿sí?, en términos de factores únicamente internos, ¿sí?, porque esto puede resultar eurocéntrico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero que quiero leerles es un pasaje del sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel, que, hablando de un concepto de su colega, el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, esto está en un artículo que acompaña este libro, ¿sí?, este gran texto, es el discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire. Bueno, comentando, decía a su colega Castro Gómez, dice lo siguiente: esto es lo que el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez ha llamado la epistemología del punto cero, que caracteriza a las filosofías eurocéntricas. El punto cero es el punto de vista que esconde y encubre su propio punto de vista particular, como si estuviera más allá de todo punto de vista. Es decir, el punto de vista que se representa a sí mismo como no teniendo ningún punto de vista. Esta es la perspectiva que asume la mirada desde el ojo de Dios, que siempre encubre y esconde su perspectiva local y particular bajo un discurso universalista abstracto. Históricamente, esto ha permitido al hombre occidental, y el género es aquí intencional, autorrepresentar su conocimiento como el único capaz de adquirir conciencia universal y de descartar los conocimientos no occidentales como particularistas y por lo tanto incapaces de adquirir universalidad. Bien, esto dice Ramón Grosfoguel en un ensayito sobre la obra de Aimé Césaire, ¿no? ¿Qué está diciendo este autor latinoamericano, puertorriqueño? Que siempre se piensa, siempre se escribe, siempre se dice
desde unas determinadas coordenadas particulares. ¿Sí? Aun cuando lo que se piense o lo que se diga sea o pretenda ser universal, es decir, sea o pretenda ser válido para todo el universo de casos posibles, eso quiere decir universal, ¿sí? Aun cuando se esté haciendo ciencia, digamos, ¿no? y pretendamos estar hablando para todos los casos posibles, siempre hablamos en términos, siempre estamos localizados cuando hablamos, ¿sí? Siempre, aun cuando hablemos en términos objetivos o abstractos, siempre se está pensando desde una cierta localización, una localización geográfica, una localización temporal y una localización política. ¿Sí? La Europa moderna va a ser la geografía donde van a surgir ciertas prácticas, ciertas instituciones y ciertos conceptos que luego se van a universalizar. ¿Sí? Pero es importante destacar esto, se van a universalizar mediante la violencia. ¿Sí? Fundamentalmente, la economía capitalista, la ciencia como práctica de construcción del conocimiento fiable, del conocimiento válido, los estados-nación como estructura de organización social, y el sistema de escuela y universidades, ¿sí? Como instituciones encargadas de la transmisión del conocimiento de generación en generación. Todas estas prácticas, todas estas instituciones, todos estos conceptos surgen en una geografía particular, ¿sí? En Europa, y surgen también en un tiempo particular, ¿sí? Nuestro texto, como decíamos recién, comienza su análisis a finales del siglo XV del calendario gregoriano, ¿no? Entonces, los propios europeos van a llamar a este tiempo particular modernidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la modernidad? Es el momento en el que Europa conquistó el mundo, ¿sí? Por decirlo rápidamente, e impuso sus reglas de juego, ¿sí? Impuso sus particulares reglas de juego, sus particularidades sobre el resto del mundo. ¿Sí? Y en esa imposición violenta justamente se juega el elemento político que les decía antes, ¿sí? Entonces, les propuse que para pensar la educación, para hacer pedagogía, hagamos primero un poco de historia. Bueno, primer problema que tenemos que destacar: la historia la escribieron los que ganaron, ¿sí? ¿Qué es el punto cero entonces? Pretender mirar la realidad sin estar situados, ¿sí? Sin estar localizados geográfica, temporal y políticamente, ¿sí? Es una farsa, es aceptar, ¿sí? El cuento de los que ganaron, básicamente. Tanto Grofogel como Castro Gómez forman parte de un colectivo filosófico que se llama modernidad-colonialidad, ¿sí? Ellos lo escriben con una barra. Modernidad/colonialidad. Este nombre curioso se debe a que para ellos no se puede entender la modernidad, ¿sí? Este periodo histórico sobre el que vamos a reflexionar, si no se da cuenta, si no se pone de relieve su lado oscuro, dicen ellos, ¿no? Que es la colonialidad, ¿sí? Entonces, cuidado con que la luz, con que el brillo de la modernidad nos esconda la violencia, la tragedia de la colonialidad. Ya vamos a ir comprendiendo mejor todo esto. Volvamos a la pregunta: ¿por qué España y Portugal tuvieron monarquías consolidadas tempranamente, ¿no? Esa era la primera pregunta. Bueno, de nuevo, cuidado con pensar únicamente en factores internos, porque acá los factores externos son fundamentales, ¿sí? Y específicamente el factor externo que tiene que ver con la guerra contra los musulmanes, ¿no? Que era una disputa religiosa, pero también era una disputa territorial y política. El Islam era, hasta fines del siglo XV, una cultura universal que iba desde los actuales territorios de España y Portugal, atravesaba todo el norte de África, Medio Oriente y llegaba hasta la India, ¿sí? Hasta el Pacífico. Se estudia esta época, previa a la modernidad, ¿no? Como la Edad Media, como una época oscura, una época irrelevante, ¿sí? Y se la estudia así a nivel mundial, cuando en realidad es una etapa en la que Europa aún es periférica, pero el mundo islámico, ¿sí? Está en su etapa clásica. Entonces, fíjense cómo en esta breve intervención no solo usé un lenguaje europeo, ¿no? Castellano, sino que usé el calendario gregoriano, ¿sí? Que lleva ese nombre porque quien terminara de darle forma fue el Papa Gregorio XIII,
Gregorio XIII. ¿Sí? Entonces lengua, calendario, la referencia temporal, y vamos a sumar también mapa. ¿Sí? Acabo de decir Oriente Medio, fíjense, estas categorías espaciales o geográficas, cercano Oriente, Oriente Medio, lejano Oriente, ¿sí? Son cercanos, medios y lejanos con respecto a quién, a Europa. ¿Sí? Este es el punto cero, asumir el punto de vista de los que ganaron. Bien, esta va a ser un poco la dinámica que les quiero proponer en este video, en estos videos que les voy a estar compartiendo, ¿sí? Vamos a ir comentando las respuestas, profundizando algunos puntos y también diciendo aquello que no está dicho en el texto, ¿sí? Va a ser entonces posiblemente mucha información, no se asusten, ¿sí? No hace falta atraparlo todo y simplemente tomen lo que les resulte significativo, ¿sí? Yo creo que les puede servir no solamente para nuestra materia, sino como una especie de formación básica, ¿no? Sobre una serie de cuestiones, ¿no? Por eso me interesó empezar por la historia. Bueno, vamos con la segunda pregunta. También nos va a llevar a referir algo de la índole de la exterioridad de Europa. La segunda pregunta decía lo siguiente: ¿cuál es el proceso histórico que posibilitó la mundialización de la economía europea? Bien, algunos de ustedes refirieron lo que podríamos llamar resultados de esa mundialización, ¿sí? Resultados como el aumento demográfico, ¿no?, de las poblaciones europeas, la extensión de la frontera productiva, algunos hablaron de capitalismo, ¿sí? Todos estos son resultados de la mundialización. Otros hablaron de ciertos productos, ¿sí?, de ciertos productos que se consolidaron, ¿no?, en esta temprana mundialización o globalización del mercado, ¿no? Hablaron de los metales americanos, las especias orientales y los esclavizados africanos. Bueno, vamos a aclarar que Susana Bianchi escribe desde la tradición marxista, ¿no?, de Eric Hobsbawm, Perry Anderson, una serie de autores que ella referencia mucho en este texto. Y bueno, ya que estamos hablando de marxismo, vamos a leer un fragmentito del fundador de esta tradición, ¿no? Karl Marx, en el famoso capítulo 24 del Capital, en esta edición del siglo XXI, está en el volumen 3 del tomo 1. Bueno, dicho rápidamente, el Capital es una obra monumental, son 8 libros como este, ¿no?, en esta edición, en la que Karl Marx en 1867 hace una crítica de la economía capitalista, ¿sí? Una obra que va a transformar sustancialmente la historia de las ideas y que es de alguna manera retomada en algún sentido por la perspectiva que asume Susana Bianchi en su texto. Dice Karl Marx en El Capital: el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria. Y un poquito más abajo, estos métodos, como por ejemplo el sistema colonial, se fundan en parte sobre la violencia más brutal, pero todos ellos recurren al poder del Estado, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad, para fomentar, como en un invernadero, el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista y para abreviar las transiciones. La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica. Bueno, un famosísimo pasaje de Marx, ¿sí?, que nos está indicando justamente que no son simplemente factores internos,
¿sí? No es talento europeo, no es alguna verdad última que haya alcanzado la Europa del siglo XV. El hecho de que las particularidades europeas lleguen a ser el punto cero, lleguen a ser este punto de vista supuestamente objetivo y universal, ¿sí? Se debe a la violencia. Entonces, las instituciones como el Estado moderno, el sistema de escuelas y universidades, las prácticas como la ciencia moderna, los conceptos como los propios conceptos con los que se estudia historia en todo el mundo, ¿no? Esta idea de antigüedad, medioevo, modernidad y contemporaneidad, ¿sí? Son todas estas particularidades europeas que se universalizan mediante la violencia. Me gustaría retomar algo de lo que dice Juan Francisco Martínez Peri en una conferencia sobre la Revolución Haitiana, un evento histórico del que vamos a hablar luego, fue referenciado por algunos de ustedes. Bueno, una conferencia en la que presenta este libro, ¿sí? El sistema colonial develado, de Jean-Louis Bastei, un filósofo afrodescendiente que escribe en 1814. Bueno, en la conferencia del pensador argentino que está a cargo del estudio preliminar y de esta edición, dice lo siguiente: los autores blancos nos presentan la violencia de dos formas que son las siguientes: como necesaria, ¿sí? Como si las víctimas fueran culpables, ¿sí? Que necesitan, ¿sí? de esa violencia para ser civilizados, y como excepcional, ¿sí? Bueno, hubo, dice Martínez Peri, algún colono loco que mató a algún esclavizado, ¿no? Algún colono medio sádico, medio torturador. Ahora, lo que Bastei va a decir es que el sistema colonial es cosificante, ¿sí? Y que la violencia no es excepcional, sino que es lo que hace al sistema, que es un sistema absolutamente bárbaro, y la violencia es cotidiana, pero ha sido borrada, negada, silenciada, ¿sí? Entonces, como ya llevamos dicho, la historia la escribieron los que ganaron, ¿sí? Nosotros tenemos el deber entonces de hacer otra historia, ¿sí? De revisar la historia. Vamos a leer algo de Bastei más adelante, pero les muestro el libro porque es un material bueno, que nos habla un poco de lo que referíamos recién, ¿no? Fíjense ustedes, publicado en 2018 por primera vez en castellano, un autor fundamental, un referente de la Revolución Haitiana, ¿sí? Publicado, decía, recién en 2018 por la editorial del Centro Cultural de la Cooperación, con el prólogo de Martínez Peri, un texto que es de 1814 y que es fundamental para la reflexión sobre nosotros mismos como latinoamericanos, ¿sí? Bien, acá teníamos entonces un gran ejemplo de la colonialidad. ¿Qué es la colonialidad? Bueno, es aquello entonces que perdura más allá del colonialismo, ¿sí? Si pensamos que el colonialismo, al menos en Latinoamérica, o mejor dicho, en nuestra América, termina con los procesos independentistas a lo largo del siglo XIX, la colonialidad es el tejido conceptual que se mantiene, ¿sí? Que reproduce esa dominación después del fin de las administraciones coloniales, ¿sí? Es este tejido conceptual que perpetúa, ¿sí? Este punto cero del que hablábamos antes. Vamos con la tercera pregunta de la guía. ¿En qué sentido el dominio portugués en Oriente implicaba una concepción feudal de la economía que sería disputada por un emergente tipo de comercio impulsado por Holanda e Inglaterra? Bueno, acá en sus trabajos hubo un error bastante frecuente y que nos va a permitir ilustrar la importancia de la paráfrasis para la comprensión. Muchas de ustedes trataban de encontrar algún párrafo del texto donde aparecieran más o menos las palabras que aparecen en la pregunta, y lo que hicieron fue copiar íntegro ese pasaje, ¿no? Las palabras, podríamos decir, clave que se repetían eran Oriente, economía, Inglaterra, pero el párrafo que copiaron, muchos de ustedes, muchas, comparaba las transformaciones en la agricultura inglesa, ¿sí?
en la agronomía protocapitalista inglesa con la refeudalización, es decir, con el afianzamiento de ciertos lazos feudales, ¿sí?, de la forma de dominación, digamos, de la última etapa de la Edad Media en ciertos reinos de la Europa oriental, ¿sí?, fundamentalmente Polonia. Ahora, fíjense, esa respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, porque si bien se repiten ciertas palabras, como decíamos recién, no hubo un dominio portugués en Europa oriental, ¿sí?, sino en las costas africanas y, en lo que respecta a la pregunta, en el mal llamado Lejano Oriente, ¿sí?, en la India, ¿sí? Entonces era un dominio marítimo el dominio portugués, un dominio comercial marítimo. Lo que me interesaba de esta pregunta, ¿sí?, o generar con esta pregunta, es un poco el paso, ¿sí?, el paso de un modo de pensar el comercio a otro, ¿no? Portugal, el comercio portugués se caracterizaba por productos, dice Susana Bianchi, de menor volumen, alto precio y demanda restringida, ¿sí?, es decir, especias y metales preciosos, ¿sí?, es decir, bienes suntuarios, lujos, ¿sí? Y Inglaterra y Holanda empiezan a disputarle ese mercado, pero también empiezan a transformar un poco el tipo de productos que se comercian, ¿no? Comienzan a comerciar productos de mayor volumen, de bajo precio y de demanda masiva, de consumo masivo. Es el caso del ganado, los cereales, los textiles. Entonces, los filósofos latinoamericanos de los que hablábamos antes, ¿sí?, Grof, Vogel, Castro Gómez, Aníbal Quijano, Walter Mignolo y otros, hablan de una primera y una segunda modernidad, ¿no? La primera modernidad sería la de España y Portugal, ¿no? Serían esas potencias que hacen del Océano Atlántico el nuevo centro geopolítico moderno, ¿sí?, y que mediante la conquista y colonización de los territorios hacen posible la acumulación originaria del capital, de la que hablábamos antes de la mano de Marx. Y la segunda modernidad, ¿sí?, que estaría representada por nuevas potencias como Inglaterra y Francia, también Holanda y otros países, serían aquellas potencias que consolidarían la hegemonía burguesa, ¿sí? Ya luego vamos a hablar en el próximo video de las revoluciones burguesas, ¿no? Entonces, ya nos vamos a detener en todo esto, pero se me ocurría acá tender un puente, ¿no? Tender un puente a la actualidad. Porque estas transformaciones de la agronomía inglesa, ¿no?, que preanuncian que van a hacer posible la revolución agraria inglesa, que algunos trabajos de ustedes traían a colación, o mismo este comercio marítimo transoceánico que hace que los cereales recorran el mundo para llegar a destino, tuvo un último capítulo, podríamos decir, hace unas décadas con la llamada Revolución Verde, ¿no?, una forma de producir a gran escala con semillas transgénicas y todo un paquete tecnológico de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, fungicidas, que permite alcanzar altos rindes en las cosechas, pero con un costo ambiental y social dramático, ¿no? Entonces, de nuevo, que el brillo económico, que la luz incandescente del monocultivo de soja, ¿no?, pensando en nuestra zona, no nos impida ver su lado oscuro, ¿sí? La expansión de la frontera productiva tiene como costo ambiental los desmontes, ¿no?, y las consecuentes inundaciones y sequías, y tiene como costo social la persecución y el desalojo de comunidades indígenas y campesinas históricamente postergadas. Además tiene un costo sanitario, ¿sí?, que tiene que ver con la exposición o con el consumo asociado a estas formas de producir, ¿no?, enfermedades, fundamentalmente cáncer, pero también malformaciones congénitas, abortos espontáneos. Así que, en relación a este tema, les quería recomendar 2 libros y un documental. En primer lugar, Tierra Arrasada, de Darío Aranda, que trabaja
el fenómeno de la sojización como una de las 4 grandes patas del extractivismo en la Argentina, junto con la minería, el fracking y las pasteras. Y mal comidos, como la industria alimentaria argentina nos está matando, de Soledad Barruti, ¿sí? Donde analiza la producción agrónoma, ganadera, pesquera y el procesamiento de la comida. Estos libros se los recomiendo como un análisis crítico, digamos, de estas formas de producir y alimentarnos. Y como contrapropuesta, digamos, para pensar otras formas de producir y de consumirles, les recomiendo un documental que se llama Agroecología en Cuba, que es del colectivo argentino Documental Semillas. Está disponible en YouTube. Yo en la descripción del video les voy a copiar los vínculos de esta y de las demás referencias y recursos audiovisuales que vaya mencionando. Bien, entonces cuidado con el tema de copiar párrafos enteros del texto, ¿sí? Lo mejor que pueden hacer es parafrasear, vuelvo a repetirles, quizás algunas palabras se repitan, pensamos que en determinado párrafo está lo que estamos buscando y terminamos reponiendo una información ¿sí? que no nos sirve para contestar la pregunta de la guía, ¿sí? Vamos con la pregunta número 4. Dice: explica la siguiente frase de Perry Anderson citada por Susana Bianchi. La dominación del Estado absolutista fue la dominación de la nobleza feudal en la época de la transición al capitalismo. Bien, en este caso tenían que explicar una frase. ¿Por qué me interesaba esta frase? Bueno, porque se trata de un pensador marxista que discute a Marx. Es decir, es un pensador que se inscribe en una tradición de pensamiento, pero que a su vez critica al fundador de esa tradición. Lo cual me parece muy sano, ¿no? Entonces, es importante entender la obra de Marx, como la de cualquier otro autor o autora que estudiemos, como una obra abierta, ¿sí? que hay que revisar y que hay que discutir, ¿sí? En este caso, a pesar de que Marx consideraba el absolutismo como una forma de organización política estrictamente burguesa, Perry Anderson dice, 100 años después, que más bien es una forma aún feudal, destacando que la nobleza no fue desplazada totalmente. En el video pasado hablé de las clases sociales, ¿no? Este es un vocabulario estrictamente marxista. El feudalismo sería algo así como el modo de producción en el que la clase dominante, ¿sí? La que pone las reglas del juego, es la aristocracia, ¿sí? O la nobleza, si ustedes quieren, ¿no? Aquella que detenta títulos nobiliarios, los nobles, los lords. El capitalismo sería la forma de organización social en la que la clase dominante que pone las reglas de juego es la burguesía. El absolutismo, podríamos decir, estaría a mitad de camino. Perry Anderson lo piensa como la última carta de la aristocracia para conservar sus privilegios sociales, estos títulos nobiliarios, ¿sí? Y sus privilegios económicos, fundamentalmente las tierras, ¿sí? Pero es su última carta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un costo a pagar para sostener esos privilegios sociales y económicos. ¿Cuál es el costo? Delegar el poder político. Delegar el poder político a un monarca absoluto, por eso se llama absolutismo. A un monarca que tiene la totalidad del poder para tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, Perry Anderson habla de un feudalismo reorganizado, ¿no? Él piensa que el absolutismo es un feudalismo reorganizado, una aparente modernidad, dice en un momento el texto de Susana Bianchi. Bueno, los filósofos latinoamericanos de los que hablábamos antes dirían, bueno, no es aparente modernidad, es la primera modernidad, ¿sí? Es la modernidad que Marx menciona pero no tematiza, ¿sí? Que tiene que ver con el colonialismo y con la acumulación originaria de capital. Bien, entonces, Perry Anderson piensa el absolutismo como la última carta que juega la nobleza para conservar sus privilegios económicos y sociales, ¿sí? ¿En qué consiste esa carta? En delegar el poder político a un monarca. En cambio, Marx enfatiza las características, podríamos decir, protocapitalistas del absolutismo, ¿sí? La estructura
administrativa moderna, los impuestos, ¿no? Los mayores impuestos, la burocracia para controlar esos impuestos, el derecho que empieza a consagrar la propiedad privada, ya no hay una propiedad simultánea de la tierra, ¿sí? Donde está el campesino que la trabaja, pero que le paga un tributo al señor feudal, que a su vez tiene un tipo de relación de vasallaje con el rey, ¿no? Que a su vez tiene una cierta relación, ¿no? Una cierta disputa de poder con el Papa. En este caso, durante el absolutismo se consagra la propiedad privada de la tierra, así que esto va a ser fundamental. Y claro, para regular esa propiedad privada se necesita un ejército, ¿no? Que a su vez se paga con estos impuestos que mencionábamos antes. También una teoría económica que va a ser mella en el capitalismo, que es el dejar hacer, ¿no? El libre mercado, ¿sí? Y finalmente destaca también el rol del Estado, reemplazando entonces a los señoríos feudales. Más adelante vamos a retomar el tópico del absolutismo para pensar un fenómeno asociado, que es el de la secularización, que era otra de las preguntas que tenían para trabajar. Pero para poner de relieve estar a mitad de camino, ¿no? Para pensar la importancia del absolutismo como organización política en el tránsito del feudalismo al capitalismo, les quiero leer a un gran teórico del absolutismo, que es Thomas Hobbes, ¿sí? En esta obra que se llama El Leviatán, una obra fundamental de la teoría política moderna. Dice Hobbes: la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades corporales y mentales que, aunque pueda encontrarse a veces un hombre manifiestamente más fuerte de cuerpo o más rápido de mente que otro, aún así, cuando todo se toma en cuenta en conjunto, la diferencia entre hombre y hombre no es lo bastante considerable como para que uno de ellos pueda reclamar para sí beneficio alguno que no pueda el otro pretender tanto como él. Porque en lo que toca a la fuerza corporal, aún el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya sea por maquinación secreta o por federación con otros que se encuentran en el mismo peligro que él. Dicho muy rápidamente, lo que va a decir Hobbes es que el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? Que somos crueles por naturaleza y que necesitamos firmar un contrato social, porque si no vivimos en un estado permanente de guerra de todos contra todos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pactamos, ¿sí? Le delegamos todo nuestro poder de hacer justicia por mano propia a el soberano, ¿sí? A una única persona que no pacta, ¿sí? Esto es importante. En tanto no pacta, no delega su capacidad de hacer justicia, ¿sí? Y entonces, como el Leviatán no pactó, no puede ser injusto, ¿sí? Si pensamos que la justicia consiste en hacer valer los pactos y que la injusticia consiste en romper los pactos, el Leviatán, en tanto no pactó, no puede romper el pacto, ¿sí? Su voluntad es la justicia, justamente porque es la única persona que no ha delegado su capacidad de hacer justicia por mano propia. Esta es una justificación teórica, una justificación filosófica del absolutismo de un monarca, ¿sí? De la justificación teórica, filosófica de un monarca absoluto, ¿no? Pero lo interesante de esta justificación teórica es que es simultáneamente la primera gran concepción contractualista. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, para Hobbes, es un artificio, es algo que nosotros creamos, ¿sí? No es algo natural, sino que es algo que nosotros hacemos, ¿sí? Y lo hacemos racionalmente y lo hacemos colectivamente. Entonces, a la base de esta noción moderna, artificial de la política, está la idea de que somos todos libres e iguales, ¿sí? Esto es una idea bien moderna. A la base de la sociedad lo que hay son individuos. La sociedad es algo que viene después, ¿sí? Fíjense que esta concepción es revolucionaria, porque ya no se divide el mundo entre quienes nacen para mandar, ¿sí? La aristocracia, y quienes nacen para obedecer, los siervos, sino que esta idea de la libertad y la igualdad, ¿sí? Nos pone a todos, al menos teóricamente, en
el mismo punto de partida. Sin embargo, hay que decir, más pronto que tarde, que también esta idea va a ser limitada, ¿sí? Porque pronto se van a configurar nuevas formas de jerarquizar las sociedades y las identidades. Vamos a pasar a la pregunta número 5, que dice: ¿en qué consistió la Reforma Protestante? ¿Cuáles fueron sus principales referentes? ¿Y en qué consistió la reacción católica del Concilio de Trento? Bien, lo que me interesaba hacer notar con esta pregunta es que el cristianismo, como cualquier otra religión, es un fenómeno social. ¿Qué quiere decir esto? Que es histórico, que está expuesto al cambio. La Reforma Protestante es una de las grandes marcas, podríamos decir, de esa historia, ¿no? De la historia del cristianismo. Y de la Reforma resultó en principio una bipartición de la Iglesia, ¿no? Por un lado la Iglesia católica y por otro lado la Iglesia reformada, y luego se dio una segmentación muy grande en el ala reformada, ¿no? El calvinismo, el anglicanismo, los anabaptistas, el jansenismo, etc. El texto también recupera algunos de los grandes referentes del reformismo, ¿no? Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, etc. Y en cuanto al Concilio de Trento, ¿sí? Que es una de las principales medidas de la contrarreforma, es decir, de la reacción conservadora de la Iglesia Católica frente a los aires de reforma, debemos decir que es una reunión de obispos, básicamente, donde lo que se hace es fijar el dogma, ¿sí? Fijar cuáles son los puntos de vista, o mejor dicho, las concepciones estandarizadas de la Iglesia. Se establece un mayor control sobre el clero y se consolida el brazo armado del catolicismo, que va a ser la Inquisición. Cuando doy este tema en secundario, utilizo como disparador un videíto que está disponible en YouTube, que se llama Historia de la Iglesia en 10 minutos. Me parece que está bueno como pantallazo general, justamente porque da cuenta de la historicidad del cristianismo, ¿no? Porque quizás al tratarse de una religión uno la piensa como algo trascendente, ¿no? Como un contacto con el más allá, ¿no? Que siempre fue de la misma manera, ¿no? Lo piensa como una institución muy tradicional en algún sentido, y esto puede ocultarnos el hecho de que ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, a partir de ese video pueden advertir entonces algunos de los grandes síntomas, ¿sí? Algunas de las grandes características de esta historia. Por ejemplo, el gradual paso de ser una religión perseguida, ¿no? Donde es condenado su líder, es crucificado Jesús, a ser, con el paso de los siglos, una religión persecutora, ¿no? Primero pasa a ser una religión legal dentro del Imperio Romano, luego es declarada religión oficial del Imperio Romano, y pronto empieza a ser también una religión persecutora de otras concepciones acusadas de constituir focos de paganismo. Además podemos historizar las disputas respecto de las interpretaciones del mensaje de Jesús, ¿sí? En distintas épocas históricas. Quizá los capítulos más altisonantes son el gran cisma, ¿no? del cual resultan la bipartición del Imperio Romano, ¿no? Y surge por un lado la Iglesia, entonces, que luego se va a llamar católica, y por el otro lado la Iglesia ortodoxa, y luego la Reforma Protestante de la que hablábamos antes, ¿no? Y luego también podríamos historizar la expansión del cristianismo tanto al interior de Europa, ¿sí? Con la persecución de las herejías llevada a cabo por la Inquisición, como así también en el exterior, ¿no? Con las cruzadas contra el Islam, primero, como decíamos, en los territorios de España, que actualmente llamamos España y Portugal, y luego en los territorios de Oriente Medio, y luego también la conquista evangelizadora del mal llamado Nuevo Mundo. Entonces, respecto del cristianismo como un campo de disputa interpretativa, les recomiendo este videíto disparador, Historia de la Iglesia en 10 minutos, y bueno, por supuesto una novela
emblemática, ¿sí? El nombre de la rosa, de Umberto Eco, así como también la película homónima, dirigida por Jean-Jacques Hanaud y protagonizada por Sean Connery. Es un clásico. Les dejo el link en la descripción del video, está disponible en YouTube. Bueno, es la historia, digamos, un policial en el que intentan descubrirse crímenes cometidos en una abadía benedictina del siglo XIV, ¿sí? Es una ficción que reconstruye una época y donde los personajes representan personajes históricos, ¿no? Que son pensadores fundamentales de la filosofía medieval. Entonces es una gran investigación, pero además una historia muy atrapante y muy conmovedora, ¿sí? Y sobre el tema de la persecución, la tortura y el asesinato de los herejes, y en particular de las brujas, ¿sí? De la casa de brujas, un libro muy recomendable es que está liberado en internet, se llama Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Vamos a pasar a la pregunta número 6. ¿En qué medida el descubrimiento europeo de los territorios luego llamados América causaron un impacto decisivo en la astronomía? Bien, lo primero que habría que comentar respecto a esta pregunta son las comillas que le agregué al concepto descubrimiento, le puse, ¿no? El cometido de estas comillas era dar cuenta de que es un concepto polémico, es un concepto muy discutido hoy en día. Enrique Dussel, ¿sí?, el filósofo latinoamericano, dice que es casi una ofensa, ¿no? Porque implica sostener el punto cero del que hablábamos antes. Implica sostener que el único sujeto que hace la historia es el europeo, ¿sí? Cuando, como sabemos, este continente ya había sido descubierto y habitado hace aproximadamente 40.000 años, ¿no? Cuando las poblaciones asiáticas atravesaron el estrecho de Bering. Entonces, en lugar de descubrimiento, Dussel prefiere hablar de encubrimiento, ¿sí?, de las formas de vida y del pensamiento precolombino. Les voy a leer un fragmentito de este libro, 1492, El encubrimiento del otro, de Enrique Dussel, donde dice lo siguiente. Es el modo como desapareció el otro. El indio no fue descubierto como otro, sino como lo mismo ya conocido, el asiático, y solo reconocido, negado entonces como otro, encubierto. Se niega entonces la otredad, ¿sí? Se la hace pasar como algo conocido. Todavía hoy escuchamos hablar de indios, ¿no? Cuando sabemos que este concepto es el fruto del error de Cristóbal Colón, que pensaba haber llegado a la India navegando hacia el oeste, ¿no? Es fruto de un error, lo sabemos. Sin embargo, seguimos utilizando el concepto. El propio concepto América, ¿sí?, en homenaje al canalla de Américo Vespucio, ¿no?, que es ya una marca colonial. Entonces, nuestra identidad está constituida sobre la colonialidad. Frente a esta concepción tan instalada del descubrimiento de América, como el encuentro de dos mundos, Dussel caracteriza, en cambio, el proceso que se inicia en 1492 como un choque de culturas, ¿sí?, como el choque de culturas más importante de toda la historia. Como ya destacamos de la mano de Marx, la invasión, conquista y colonización de estos territorios hicieron posible la acumulación originaria del capital, ¿sí?, y la mundialización de la economía europea, la universalización, dijimos, de las particularidades europeas, ¿sí? Entonces, este choque es clave. Pero además, este choque de culturas, habría que decir, no se da solamente entre dos grandes culturas, sino al menos entre tres, ¿no? Porque estaría la conquistadora europea, la indoamericana o precolombina y la afrodescendiente, ¿sí?, los millones de esclavizados arrancados de sus territorios y traídos al mal llamado nuevo continente a trabajar hasta la muerte, a ser deshumanizados, ¿no? Nuestra identidad está constituida sobre
sobre ese gran choque, sobre ese choque entre estas tres grandes culturas, ¿sí? Somos mestizos, nos habitan estas tres grandes tradiciones. Comentando la obra del sociólogo peruano Aníbal Quijano, dice Rita Segato en este libro, La crítica de la colonialidad en 8 ensayos, dice algo muy atendible. La invención de la raza es un evento reorganizador del tiempo. ¿Sí? Fíjense, se reorganiza el tiempo. La conquista europea de estos territorios, luego llamados América, funda la modernidad, reorganiza el tiempo. Bien, vamos a profundizar estos temas, pero volvamos a la pregunta. La pregunta era, ¿cómo impactó 1492 en la astronomía? El texto de Susana Bianchi hace un sucinto resumen, ¿sí? Copérnico y el paso del heliocentrismo, del geocentrismo, al heliocentrismo, ¿no? de la concepción según la cual el sistema solar se organizaba alrededor de la Tierra, a una concepción en la cual es el Sol el centro, ¿sí? de una serie de astros que giran a su alrededor, ¿sí? y el doble movimiento de los astros sobre su propio eje y alrededor del Sol. Esa sería la gran novedad que trae Copérnico, Kepler, ¿no? y sus órbitas, y la consideración de las órbitas como elipses. Galileo, la invención del telescopio que transforma la astronomía de observación, permite corroborar, ¿sí? estas teorías. Y finalmente Newton con las leyes de gravitación, ¿sí? que permite pensar al mundo como un gran mecanismo con sus propias leyes. Bianchi también destaca algunas voces silenciadas, digamos, por la Inquisición o por la persecución protestante. Los casos más emblemáticos son el de Giordano Bruno, quemado en la hoguera, y de Miguel Selvet, también perseguido y ejecutado por el protestantismo de Calvino. Podríamos destacar otro gran conjunto de voces que fueron silenciadas y que son silenciadas todavía hoy en la construcción del canon científico y filosófico, ¿no? En este reciente libro de la filósofa argentina María Luisa Femenías, ellas lo pensaron antes. Bueno, se recuperan algunas de las filósofas excluidas de la memoria por el androcentrismo, ¿no? Y una de las más famosas en este raconto es Hipatía, la filósofa, matemática y astrónoma del siglo IV y V, que llegó a ser la directora de la escuela neoplatónica de Alejandría, y que planteó un milenio antes, fíjense, 1000 años antes que Kepler, ¿sí? que la Tierra giraba en elipse alrededor del Sol, ¿sí? Sin embargo, de nuevo, tenemos el deber ético de volver a hacer la historia, ¿sí? porque todo lo que nos contaron son, como diría Dussel, construcciones ideológicas, ¿no? Entonces es nuestro deber como pensadores latinoamericanos hacer este ejercicio. Bien, vamos a la séptima pregunta de la guía, última de esta primera parte de la evolución. La pregunta era: ¿a qué se llama ilustración y enciclopedismo? ¿Cuál es, según Susana Iglesias, la relación de estos conceptos con las monarquías absolutas? Bien, podemos comenzar retomando un poco lo que decíamos respecto de la pregunta anterior. Los saberes dogmáticos de la Iglesia y los textos y posiciones teóricas permitidos por la Iglesia empezaban a ponerse en cuestión, ¿no? Ya no se puede sostener el criterio de autoridad, es decir, la afirmación de que algo es verdadero porque, ¿sí? por el simple hecho de que lo dice alguna autoridad, sea la Biblia, sea el representante de Dios en la tierra, el Papa, o sea Aristóteles, algún autor estimado por esta concepción, sino que una serie de artesanos, de inventores, empiezan a privilegiar la observación y la experimentación para como criterios, digamos, para postular y para corroborar sus teorías, ¿no? Entonces la ilustración va a ser el movimiento filosófico que va a postular durante el siglo XVIII el tránsito definitivo desde la fe cristiana medieval hacia
la razón científica moderna, ¿no? Y el enciclopedismo va a ser, podríamos decir, el proyecto de coordinar todo el saber disponible en la época en una sola publicación bajo esta perspectiva racional científico moderna, ¿sí? Es interesante que todos los pensadores que confluyen en esta monumental publicación tienen distintos puntos de vista, ¿sí? Pero comparten esta concepción, ¿no? Racional, científica, ¿sí? De conocer, de producir y de validar el conocimiento. Respecto de esta disputa entre fe y razón, les voy a compartir un link de una lectura comentada que hice de un cuento de Voltaire, que es uno de los autores que nombra Susana Bianchi, un video que grabé para mis estudiantes de secundario. Bien, decía que los pensadores ilustrados del enciclopedismo tienen entonces distintas posiciones teóricas. Bien. La segunda parte de esta pregunta 7 tenía que ver con la cuestión política. ¿Cómo se relacionan estos pensadores con las monarquías absolutas? Bueno, podríamos distinguir dos grandes actitudes. Muchos de estos intelectuales fueron asesores de los monarcas, que devenían entonces déspotas ilustrados. Y por otro lado, mucho de lo que plantearon estos pensadores fueron estrategias para limitar el poder de esas monarquías absolutas, ¿sí? Entonces los textos más importantes de esta última posición son el segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke y el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Estos textos, junto con el Leviatán de Hobbes que mencionamos y que leímos hace un ratito, son los principales textos contractualistas, ¿sí? Es decir, que piensan al Estado como el resultado de un contrato, ¿sí? Entre seres libres e iguales. La diferencia que habría que marcar entre Hobbes y Locke y Rousseau es que mientras que Hobbes es un defensor del absolutismo, Locke y Rousseau van a ser teóricos de la división de poderes y de la podríamos decir antecedentes o referencias inesquivables en la construcción de nuestras formas de organización social actuales, ¿sí? Pero es interesante notar que la ilustración entonces no es solo el paso de la fe a la razón en el ámbito de la construcción del conocimiento, o dicho en términos institucionales, el paso de la Iglesia Católica, ¿sí?, a las universidades como instituciones garantes de la verdad, sino que también es un paso de la justificación divina del poder político, ¿sí?, a una justificación contractual, jurídica, a una concepción justamente contractualista, ¿no?, en la cual nosotros convenimos, ¿sí?, devenir sociedad. Somos individuos libres, aislados, ¿no?, libres e iguales, y convenimos generar una sociedad. Esta es la concepción contractualista, ¿sí? Ya no hay un representante de Dios en la tierra, ¿sí?, que sea el emperador o el rey o el monarca, sino que ahora se empieza a tematizar, ¿sí?, lo que luego vamos a llamar la representación política, ¿no? Resumiendo rápidamente el contenido de este video, diríamos que los siglos XV a XVIII constituyen un tránsito hacia la sociedad burguesa, ¿sí?, que se manifiesta, podríamos decir, en la crisis del antiguo régimen, de una forma de organización social. Esa crisis podemos considerarla una crisis del Islam como cultura universal, ¿sí?, y una crisis también de la Europa periférica. Es una crisis también que tiene su pata religiosa, cuyo evento fundamental es la Reforma Protestante. Es una crisis que se da en términos geográficos, porque el descubrimiento europeo de los territorios luego llamados América y de las nuevas rutas marítimas obliga a rehacer los mapas, y esto impacta también en la astronomía. Es una crisis también en las concepciones sobre la astronomía. Es también una crisis económico-política, porque bueno, como decíamos recién, el absolutismo es esta figura política de tránsito entre el feudalismo europeo y la economía capitalista y los estados-nación modernos. Y es finalmente una crisis nociológica, una crisis de la teoría del conocimiento, ¿no? Y la Ilustración sería ese gran movimiento intelectual que reemplaza a la fe
por la razón, ¿sí? Como camino hacia la verdad. Además dimos cuenta entonces de las limitaciones de la historia oficial, al menos en tres grandes direcciones que yo les había adelantado en el video anterior, ¿no? Lo que el feminismo llama la concepción patriarcal o androcéntrica, ¿sí? Que pusimos de manifiesto en ese dramático hito que fue que tuvo lugar en el corazón de Europa y que fue la Casa de Brujas, a manos de la Inquisición católica, y que vimos reflejado también en la construcción posterior del canon universitario, que silencia, margina y excluye sistemáticamente las voces femeninas. Entonces es preciso leer las rupturas entre estas épocas, pero también leer las continuidades de la forma de dominación. Respecto de la perspectiva clasista, leímos algunas líneas de Marx, ¿sí? Pero vamos a detenernos un poco más en esta tradición en el próximo video, cuando relevemos el fenómeno de las revoluciones burguesas. Por último, la perspectiva racial, que va a consolidar la ilustración europea, ¿sí? Justificando como necesaria y excepcional la violencia que hizo posible la conquista y la colonización europea de los territorios luego llamados América y la trata esclavista. Para terminar, me gustaría hacer un pequeño ejercicio para hacer evidente la concepción eurocéntrica que tenemos de la realidad, ¿no? ¿Qué es esto de eurocéntrico? Es suponer, como decíamos antes, el punto cero, suponer que Europa es el centro y el fin de la historia, como dijera Hegel, ¿no? Esto lo trabaja Enrique Dussel en una conferencia que se llama Otra mirada de la historia universal, ¿no? Fíjense que si en lugar de pensar a América, ¿sí?, como fruto del contacto de 1492, lo pensamos como los últimos territorios habitados por ese gran recorrido de las culturas hacia el este que se dio según la antropología, ¿no? en el periodo neolítico. Ustedes saben que, según la antropología, la gran masa civilizatoria que descubrió y que habitó el continente lo hizo, como decíamos antes, a través del estrecho de Bering hace 40.000 años, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa si hacemos este ejercicio, ¿no? Si pensamos la historia a largo plazo, Europa ya no es el centro, ¿sí? Y todavía más interesante, fíjense qué pasa si miramos el mapa en esta posición. Nuevamente las jerarquías históricas, políticas, ¿sí?, se complejizan. Bueno, esto justamente están invitándonos a pensar las filosofías del sur. Tenemos que hacer todo de nuevo: los calendarios, la historia, los mapas, la geografía, las formas de ver el mundo, ¿no?, la ciencia, la filosofía, y también la forma de organizarnos y de vivir en comunidad, la ética y la política. Bueno, vamos a dejar acá por hoy. En estos días les comparto el siguiente video y avanzamos con la puesta en común entonces de las siguientes preguntas de las guías de lectura. Cuídense, abrazo grande.